Pues hemos aquí de nuevo en la quinta sesión sobre lo que nos enseña el Antiguo Testamento y hemos llegado al quinto libro del Pentateuco, el Deuteronomio, que estábamos explicando que quiere decir segunda ley o repetición de la Torá que traducimos ley. Jesús habla mucho de la ley y los profetas. Pablo se refiere a menudo a la ley y los profetas. La ley es la Torá, el Pentateuco, los 5 rollos o libros, es lo que quiere decir Pentateuco. Penta es 5 en griego. Torá es una enseñanza sacerdotal, incluso viene de una raíz que quiere decir llover o tirar una flecha, y a mí me gusta traducirla también apuntar, así que la Torá apunta a Cristo, diría un cristiano, ¿no? Como yo trato de ser. Y los profetas es lo que sigue a la Torá: Josué, Jueces, Samuel y Reyes, siendo los profetas anteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, los profetas posteriores. Y una tercera parte del canon judío, que es el canon que usaba Cristo más o menos en sus grandes rasgos, son los escritos que comienzan con los Salmos, Proverbios, Job, y terminan con Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Cristo, cuando habla del primer asesinato, habla del asesinato de Abel en Génesis, y también habla del último asesinato de lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, que es el asesinato de Zacarías en el segundo libro de las Crónicas. Eso lo encontramos famosamente en Mateo 23 y también después en Lucas 11. Entonces, el Deuteronomio, segunda ley, es cuando Moisés repasa toda la historia de Israel desde Egipto, aunque también hay una mención de la creación en Deuteronomio, que quiere decir que también tienen en mente un poco todo lo que ha sucedido desde el principio, ¿verdad? En Deuteronomio 4:32. Deuteronomio 4:32 se dice: desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta reflexión sobre todo lo que ha sucedido con Israel? Es repasar una historia de pecado. Mi profesor Norbert Loefink, en el Biblicum, en el curso La Teología del Desierto, en el libro del Deuteronomio, habla de 700 años de pecado, desde el Éxodo hasta el año, vamos a decir, 550 antes de Cristo, en el exilio de Babilonia, cuando es que el pueblo deportado, que ya son casi todos de la tribu de Judá, por lo tanto ya se pueden llamar judíos y no nada más israelitas, que se refiere a 12 tribus. El judaísmo proviene mayormente de la tribu de Judá, que fue la que mayormente fue deportada a este exilio de Babilonia. ¿Y por qué es tan importante el exilio de Babilonia? Porque de hecho el libro del Deuteronomio
que es el discurso de Moisés en el último día de su vida, termina en el capítulo 28, acercándose al fin. El libro tiene 34 capítulos, pero en el 28 Moisés le dice al pueblo que si cumplen la alianza con Dios, tendrán bendiciones, y si la rompen, tendrán maldiciones. Y si leemos lo último del capítulo 28, que los que vean esto en video lo podrán ver, quizá no leer porque la letra es pequeña, dice así: no hallarás sosiego en aquellas naciones a donde serán deportados, ni habrá descanso para la planta de tus pies, sino que Yahvé te dará allí un corazón trémulo, languidez de ojos y ansiedad de alma. Tu vida estará ante ti como pendiente de un hilo, tendrás miedo de noche y de día, y ni de tu vida te sentirás seguro. Por la mañana dirás: ojalá que llegase la tarde. Y por la tarde dirás: ojalá que llegue la mañana, a causa del espanto que estremecerá tu corazón y del espectáculo que verán tus ojos. Yahvé volverá a llevarte a Egipto en barcos por ese camino del que yo te había dicho: no volverás a verlo más. Y allí se ofrecerán en venta a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, pero no habrá ni comprador. Así que el pueblo quería volver a Egipto, deshacer el plan de salvación de Dios, de llevarlos a la tierra prometida que tenían que conquistar con fe y con valor, que es lo que les falta, la fe. Dice Deuteronomio 1, ni así, ni aún así que Dios los llevó por el desierto como un padre carga a su hijo, ni aún así creyeron o confiaron en Yahvé, su Dios. Y entonces ese deseo que tienen de regresar a la esclavitud para comer carnes y cebollas, ahora la maldición será que volverán a esa esclavitud, pero esta vez ni siquiera son contratados como esclavos, vamos a decir, es decir, se morirán de hambre. Tremenda maldición, ¿eh? Sabemos que la mayor parte del pueblo fue a Babilonia, no a Egipto. Jeremías fue con un grupo que los secuestró a Egipto, así que sí, algunos fueron a Egipto, pero al final de los profetas anteriores, que es el segundo libro de Reyes, en el capítulo 25, se dice que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, se fueron a Egipto. Verso 26. Lo cual es una manera de decir, de hecho, se deshace la alianza. Tienen que comenzar de nuevo en Egipto como esclavos, siendo Egipto en verdad mayormente Babilonia, pero también algunos fueron a Egipto. Es una tierra, se baja a Egipto, no se debe ir a Egipto si eres judío, es lugar de esclavitud y de ídolos y todo eso. Pero lo interesante es que inmediatamente después de esta última maldición tan significativa, dice lo siguiente, y esta Biblia de Jerusalén, sus expertos le ponen el título o el subtítulo de tercer discurso de Moisés.
Estas son las palabras de la alianza que Yahvé mandó a Moisés concluir con los israelitas en el país de Moab, aparte de la alianza que había concluido con ellos en el Horeb, en el Sinaí. Entonces es una nueva alianza, es una alianza diferente a la del Sinaí. Y es en el país de Moab, que decíamos que es donde termina el libro de Números, anterior al libro del Deuteronomio, donde hay ese último reventón de idolatría orgiástica, de orgía, y están en esta sala de espera, la antesala de la tierra prometida, tierra impurísima, porque si sabemos el cuento de Moab, Moab y Amón son producto del sexo que tuvieron las hijas de Lot con su padre cuando no había hombres alrededor, emborracharon al padre para acostarse con el padre una noche y la otra noche, y concibieron del padre a Moab y a Amón. Son los cuentos bíblicos que explican por qué ciertas naciones son impuras, etc. Pero ahí se encuentra Israel, en tierra impura, como lo será Babilonia. Pedro lo dice en su primera carta, los dispersados en Babilonia, Roma, que en el libro del Apocalipsis es una prostituta ramera que se emborracha y sale del mar y comete idolatrías y abusos y persigue a la iglesia, etc. Entonces, qué interesante es esto de una segunda alianza que precisamente dice ya en Moisés, pero hasta el día de hoy no les había dado Yahvé corazón para entender, ojos para ver, ni oídos para oír. Así que esta alianza ya comienza a decirse que depende de un cambio que hace Dios en el corazón, en los ojos y en los oídos para entender finalmente. Y brincando un poco al cristianismo, lo que dice el obispo Wright, que estoy leyendo yo, y lo que he también llegado a concluir yo de muchos estudios, de mucha gente que me enseñó y todo eso, este cambio viene con la predicación de la cruz de Cristo y con todo el misterio de Cristo, el Hijo de Dios sin pecado, que asume todas estas maldiciones por nosotros y las vence en la resurrección por su fidelidad a Dios y por obra del Padre y del Espíritu Santo, trinitariamente. Y con eso tengo que parar.